Y vamos a leer el capítulo 1. Voy a tratar de cubrir el capítulo 1 y el capítulo 2. Y si no da tiempo, el capítulo 3 del libro o la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. El que lo tenga me lo confirma con un fuerte amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Dice así la poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo he agradado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo: adorarle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritu, su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad es tu cetro y tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tu mano. Ellos pertenecen, mas tú permaneces. Permanecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como un vestido, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así, amén. Le damos culminación a este capítulo, aleluya. Y si tocamos el capítulo 2, lo leemos. Así que pueden tomar asiento en esa bendición. A su nombre, gloria al nombre del Señor. El libro de Hebreos es un libro semejante al libro de los Romanos, ya que estudia aspectos muy importantes para aquel tiempo y para hoy. Gloria al nombre del Señor. El libro de los Romanos es uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento, y yo creo que por eso fue que al apóstol Pedro dijo que hay cosas que Pablo escribe que son difíciles de entender, pero que los indoctos tuercen para su propia destrucción. Aleluya. Y Hebreos es una de esas cartas, obviamente, porque es profunda, porque está hablando de la diferencia entre la ley y la gracia. Y Hebreos se desconoce el autor, y se cree que fue dirigido a los judíos en Roma. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. El propósito de esta carta, los Hebreos, fue escrito principalmente para los creyentes judíos que estaban padeciendo persecución y desaliento. El escritor procura fortalecer su fe en Cristo al explicar con cuidado la superioridad y la finalidad de la revelación y de la redención de Dios en Jesucristo. Demuestra que se han cumplido y se han hecho obsoletas las provisiones redentoras debajo del antiguo pacto por la venida de Cristo, el establecimiento del nuevo pacto mediante su muerte expiatoria. El escritor estimula a los lectores a mantenerse en su confesión de Cristo hasta el fin y avanzar hacia la madurez espiritual, y a no volver a la condición al abandonar a la condenación al abandonar la fe en Jesucristo. Una de las cosas muy peculiares que tiene el libro de Hebreos es que contiene unas advertencias, y esas advertencias no solamente podemos leer lo que resisten el espíritu de gracia, los que caen en apostasía,
sino que hay un peligro también para no ir adelante hacia la madurez espiritual. Y esa es una de las cosas que no se toca. La gente habla de la apostasía, la gente habla del pecado, pero la gente no le explican cómo es que la gente se desvía, cómo la gente cae en apostasía. Hay un peligro en no madurar en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay un llamado y una invitación para que nosotros vayamos, aleluya, hacia la madurez espiritual. El no avanzar en el Señor o no avanzar y no desarrollarnos en nuestra vida espiritual es un peligro. Y la Biblia nos exhorta, en específicamente el libro de Hebreos, que es un peligro. El libro de Hebreos también tiene algo peculiar, y es que obviamente el tema central es el nuevo pacto, un pacto mejor, pero también se divide en tres partes. La primera parte es lo que habla de la superioridad de Jesucristo, y habla que Jesucristo, aleluya, es superior al judaísmo. Aleluya. Jesucristo es superior a los profetas, Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a Josué, Jesús es superior al sacerdocio levítico. Y obviamente hay unos aspectos aquí que si usted no está familiarizado con el Antiguo Testamento, pues no lo va a entender, porque se habla mucho, obviamente los destinatarios, ¿quiénes son? Se entiende que son judíos. Y los judíos entienden el lenguaje que se está hablando aquí. Aquí se habla, hay una tipología acerca del pacto y acerca de la expiación y acerca del tabernáculo, que el mismo libro de Hebreos dice que todo era sombra de lo que había de venir. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esos elementos del Antiguo Testamento para que entendamos que simplemente fueron una sombra y que todo apunta ¿a quién? A Jesucristo. ¿Verdad? Jesucristo es el grande. Aleluya, y establece un pacto mejor. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es muy importante. Unos aspectos que queremos resaltar, y yo quiero comenzar porque si seguimos abundando, yo creo que nos llevan en el capítulo 2. El capítulo 1, versos 1 y 2 es muy interesante, porque dice que Dios habiendo hablado, lo hemos hablado cuando hablamos acerca de la profecía, el don de profecía, siempre mencionamos el verso 1, que dice que Dios habiendo hablado por muchas maneras a vuestros padres, lo que hace referencia, recuérdense a quién le están hablando, a los judíos. Y él le está diciendo que Dios le habló a vuestros padres. ¿Qué se está hablando? Los personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De los profetas. Pero que ahora en este tiempo, y aquí nosotros hemos definido lo que son los tiempos finales. Los tiempos finales abarca la encarnación hasta la venida y el establecimiento del reino milenial. Esos son los tiempos finales. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la agenda profética son 70 semanas de años, como dice Daniel. Aleluya. Y todos sabemos que por causa del endurecimiento del corazón de Israel, la salvación ha venido a los gentiles y se ha producido una pausa para el Dios trabajar con Israel, ¿verdad? Hay una interrupción de las 70 semanas y falta una semana por cumplirse, que es la número 70, que eso va a ser la gran tribulación, donde Dios va a trabajar directamente a Israel, a su nombre con Israel. Amén, hermano. Ahora bien, este versículo establece un tema muy importante que tenemos que entender de esta carta. En el pasado Dios empleó a los profetas como su principal instrumento de revelación. Escúcheme bien. Y fue el principal instrumento de revelación. ¿A quién utilizó? Los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora ha hablado o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, que es supremo a todas las cosas. La palabra de Dios por medio de su Hijo es terminada, cumpliendo trascendiente todas las palabras previas de Dios. No hay nadie en absoluto, ni los profetas ni los ángeles, que tengan mayor autoridad que Cristo. ¿Se escuchó bien? Él es el único camino a la salvación eterna y es el único mediador entre Dios y los hombres. El autor de esta carta confirma la supremacía de Cristo al enumerar 7 grandes revelaciones acerca de Cristo. Ya, con ese texto nos podemos amanecer. ¿Por qué? Porque ahora la gente está viendo caballos, soñando con caballos negros, bermejos, amarillos, colorados,
de todos los colores, ven camellos, caballos ahora. Y la gente, los cristianos ingenuos, se la creen. Por ahí yo vi, y desde que empezó la pandemia, hermano, esto ha sido una fiesta de disparate. Es una maravilla. Y usted sabe, cuando usted entiende este versículo está diciendo, no está diciendo que no hay profeta, está diciendo que la revelación máxima en este tiempo es por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra encarnada. La palabra griega es logos, es la palabra. Por eso Cristo dijo que los profetas fueron hasta ¿quién? Hasta Juan. No significa que no hay profetas, significa que los profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos esos profetas grandes y menores, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, conforme a lo que hayan escrito, ellos escribían porque el medio de revelación en el Antiguo Testamento era por medio de los profetas. La Biblia lo dice: Dios habiendo hablado a vuestros padres por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Por eso que Cristo dice que los profetas fueron hasta ¿quién? Hasta Juan. Ahora volvemos a repasar, ¿verdad? Para que usted entienda. 1 Corintios capítulo 14 dice la Biblia que los profetas hablen de 2 y 3, la iglesia calle y juzgue ¿qué? La profecía. ¿Por medio de qué? De la revelación más grande. Dios habló por medio de ¿quién? De su Hijo, la palabra. Usted puede soñar con los caballos Apocalipsis, alabado sea Dios, pero eso no significa que fue Dios que habló. Por eso la Biblia dice que escudriñemos los espíritus. Y la gente dice: no, pastor, es que viene hambre. Pues claro que viene hambre, porque está escrito. Mateo capítulo 24 verso 7, la Biblia dice: no solamente viene hambre, viene guerra, rumores de guerra, hambre, pestes en diferentes lugares. Escuche bien ahora lo que les voy a decir. La Biblia dice en diferentes lugares. Digan diferentes lugares. ¿Cuál es la diferencia del cuarto jinete que se desata, que trae hambre sobre la faz de la tierra? Hay una gran confusión porque la gente no sabe diferenciar lo que son principios y dolores de lo que es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el hambre no solamente se contempla en los principios de dolores que habla Mateo capítulo 24, que es la antesala de la gran tribulación. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está, busca tu micrófono, léeme el 24, capítulo 24 verso 7. Porque por eso es que nosotros se nos manda a escudriñar las escrituras, ¿ve? Y cuando usted escudriña las escrituras, aleluya, usted se da cuenta. Tú tienes el que Reina Valera 60. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24 verso 7. Amén. Ajá. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diversos lugares. La clave es, número 1, que esa hambre no va a ser mundial, va a ser en diferentes lugares. Apocalipsis capítulo 6 verso 6, que habla del cuarto sello, es consecuencia del segundo sello. ¿Qué pasa en el segundo sello? Se rompe la paz mundial y se desata una guerra que se le dio autoridad para quitar la paz sobre la tierra. Cuando se rompe esa paz, el tercer sello, ¿qué trae? Búscamelo ahí, José, en Apocalipsis capítulo 6 verso 5. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que dijo: ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano. Ajá. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Venga, habla de escasez. Luego el otro habla de ¿qué? De hambre. Habla de hambre porque es consecuencia de que del segundo sello. Los caballos no son independientes, hermano, son una consecuencia una de otra. El cuarto sello viene como consecuencia del tercero, y el tercero viene como consecuencia del segundo. ¿Ve? Y va a ser mundial, por eso es gran tribulación. Por eso la Biblia dice que es el día de la angustia de Jacob. También dice que es una tribulación cuando nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Y también dice la Biblia que es un momento de prueba para el mundo entero. ¿Ve? Entonces, la gente le quieren dar autoridad a sus revelaciones, que son medias verdades,
que ven caballos que andan por ahí, cuando los caballos, ni siquiera el primer caballo, esa gente creo que está en el hipódromo, por eso que ven tantos caballos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gente asusta. Ay, que vi el caballo del Apocalipsis. Ningún caballo Apocalipsis, hermano. Viene hambre, sí, en diferentes lugares. ¿Qué lugares son? Yo no sé, pues prepárate entonces. Prepárate porque no se sabe dónde es. Prepárate, el avisado ve el mal, esconde, mas el simple quede recibe el daño. También, a mí no me gusta yo no soy fan de las profecías. Bueno, la Biblia dice que no menospreciemos la profecía. Lo que pasa es, hermano, que nosotros vivimos una generación tan perversa y tan mala que yo le dudo que Dios le hable tanto, porque antes eso no era así. Antes la gente oraba más, ayunaba más, era más seria, tenía más frutos y no había tantos rambos a calabazuca. Ahora la gente son unos charlatanes, no hay fruto del Espíritu, no se congregan, hace un montón de diabluras y Dios les revela todos los días. ¿Y qué es eso? Pues no, pues tenemos la Biblia. Entonces a mí me llama mucho la atención. Vamos a suponer, hermano, que haya gente que tenga escasez económica y que usted sepa que viene hambre. Usted se va a morir o Dios le va a suplir. Hello. No, entonces ya él se acabó el Dios que suple. Dios va a suplir o no va a suplir. Y si te vas con él, pues te va cantando corito. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa es la perspectiva completa del Evangelio. Entonces la gente vive alarmado y Dios puede guardar a su pueblo, Dios puede sustentar a su pueblo, Dios puede suplirle. Usted hace su parte, usted busque a Dios. O sea, la pregunta que tenemos que hacer, hermano, es que pues la gente guarda salchicha, guarda salchicha y camela. Pues entonces será un Dios egoísta porque la gente está guardando más que para ellos. A su nombre sea la gloria. Usted está guardando para el vecino. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Yo no creo que Dios promueve el egoísmo. Porque si usted estudia la historia de José, cómo llegó a Egipto, lo mandaron a Egipto porque venía un momento de ¿qué? De hambruna. ¿Sí o no, hermano? Y él fue el que interpretó el sueño del faraón y construyó los graneros y guardaron comida. Vinieron sus hermanos y le suplió, y por eso fue que Israel pudo sobrevivir a esa hambruna. Yo no me rompo la cabeza. Yo no guardé ni una salchicha de lata para el huracán María, ni una salchicha ni una lata de salchicha para el huracán. ¿Verdad? Que nosotros no guardamos nada. Y como yo llegaba, cuando yo llegaba del hospital, mi papá estaba en el hospital, había caja de comida en el balcón, que yo me pasaba 12 horas y zafacón de horas. Cuando llegaba a casa había caja de comida. La vecina me traía caja de comida. Aleluya. Y no nos faltó nada. Entonces cuando usted ve que una profecía se centra solo en el esfuerzo humano y no en la fe, no promueve fe, no promueve esperanza, no promueve que Cristo viene, no promueve, todo lo que promueve es temor y miedo, pues usted tiene que alarmarse. Pues todo esto es un cumplimiento. ¿Para qué solo? En Mateo capítulo 24 Cristo no se quedó con las cosas malas que va a pasar. Al final del capítulo 24 que está diciendo que Él viene, eso es lo que está diciendo. Es la gente que viene hambre, que veo el caballo, que viene hambre, guarda, y se quedan ahí. Pero no le estamos diciendo a la gente que Cristo viene. Y no le estamos diciendo a la gente que si usted es parte de esta eternidad, tiene que asegurar su salvación. Y que guarde aceite en tu lámpara. Alabado sea Dios. Porque sea ahora, sea mañana, sea aquí de 20 años, 50, 60, esto que si Cristo no viene, esto volverá al polvo. Y usted tiene que estar en cuenta con el Señor. Su nombre será gloria. Entonces, ese texto es muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Muy importante ese texto de la Biblia, gloria a Dios, porque podemos entender la magnitud, alabado sea Dios, del mensaje de que trae Cristo en este tiempo. ¿Para quién? Para su iglesia. Por eso que está escrito ahí en las escrituras, porque es para su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Seguimos hacia adelante. Dice la Biblia que se sentó a la diestra
después que Cristo proveyó perdón para los pecados por su muerte en la cruz, tomó un lugar de autoridad a la diestra de Dios. La actividad redentora de Cristo en el cielo incluye su ministerio como mediador divino, sumo sacerdote, intercesor, el que bautiza en Espíritu Santo. Todos alaban la gloria bendita de papá. Qué lindo el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Qué lindo el Señor. Usted se da cuenta, hermano, que los mismos problemas que había en la antigüedad son los mismos problemas que hay ahora. ¿Por qué usted cree que se escribió el libro de Hebreos? Porque estaban dudando acerca de la divinidad de Jesucristo. Estaban dudando acerca de la eficacia del sacrificio de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y se tuvo que volver a repasar, aleluya, los principios de la cristología. Alabado sea Dios. Vamos a seguir hacia adelante. A su nombre sea la gloria. Jesús es superior a los ángeles. Debido a su rango, hecho tan superior a los ángeles, cuando heredó más excelente que aquello. Mire, y el mismo texto bíblico se está preguntando: ¿a qué ángel Dios le dijo, siéntate a mi diestra? A ningún ángel. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los adventistas dicen que Jesús es el arcángel. ¿Quién? Gabriel, Miguel. ¿Y de dónde sacan esa conclusión? De una teología barata. Porque es bueno saber los significados, pero los significados de los nombres no dan base y fundamento. Por eso que hay unos pasos a seguir, ¿verdad? Porque ese nombre significa qué sé yo y aquello, llegan a la conclusión que es Jesucristo. No es Jesucristo, porque si fuera Jesucristo, estamos diciendo que entonces es un ser creado, ¿eh? Le estamos quitando su divinidad. Los ángeles es una cosa y Jesucristo es el Hijo de Dios, que se le rindió adoración. A ningún ángel se le rinde adoración. ¿Cómo tú ves eso? Allá para Apocalipsis dice la Biblia que Juan se postró a adorarle y dice: no lo hago porque yo soy consiervo tuyo. Mas sin embargo a Jesucristo recibió adoración estando aquí en la tierra en su ministerio terrenal. Luego que reprendió el viento y la mar, dice la Biblia que la adoraron. Y Jesús recibió su adoración porque Jesús es Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Juan dice, hablando acerca del testimonio, dice: vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. O sea, por eso que Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria al nombre, y es Dios, alabado sea Dios. La Biblia en Hebreo dice que Él es la imagen invisible del Dios invisible. Y mira el texto de la palabra que utiliza. Dice: Él, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. A su nombre sea la gloria. ¿Se oye o no se oye, hermanito? Es que damos gloria al que gloria se merece. A causa de su redención, dice la Biblia: yo seré a él padre y él me será hijo. Por esta razón Dios mandó a los ángeles del cielo que le adoren. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Tercero, debido a su reino, dice la Biblia, dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo tiene trono, a su nombre sea la gloria. Y también aquí se encuentra la primera advertencia sobre el descuido de la palabra de Dios. Hebreo contiene 5 advertencias clave. En esta de la primera vemos el razonamiento. Si Israel en el Antiguo Testamento fue castigado por desobedecer la palabra de los ángeles, ¿cuánto mayor no sería el castigo por desobedecer la palabra de Dios revelada por medio de su Hijo? ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No seamos que nos deslicemos. Eso es poderoso, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar con diligencia. Y si el Señor permite, terminamos de estudiar el libro de Hebreos completo. Se va a ver más adelante que se trae otro ejemplo de Moisés con el pueblo de Israel.
que no quisieron escuchar la voz de Dios. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas hemos oído y no nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habemos sido anunciada primeramente por el Señor? No fue confirmada por los que oyeron. Testificamos Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diferentes milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esa palabra es fuerte, hermano. Le está diciendo, pero ven acá, los ángeles en el Antiguo Testamento dictaminaron mensaje de Dios y fueron causados culpables. ¿Cuánto más no seremos culpables ahora si nos está hablando el que envió el mensaje? Ya el que envía mensaje no envía mensaje, sino que el mensajero vino a hablarnos directamente a nosotros. No por medio de ningún ángel, vino él mismo a hablarnos a nosotros. Y está diciendo, si aquellos allá recibieron justa retribución cuando desobedecieron a los mensajeros, ¿cuánto más nosotros si rechazamos el mensaje revelado, que es la palabra revelada, que es Cristo? Por eso es que la gente dice que el Antiguo Testamento era duro, pero la gracia es más dura, porque no hay excusa. Yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, pastor, ¿qué usted cree acerca de la voluntad permisiva de Dios? Yo, bueno, la voluntad permisiva de Dios sí tiene el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no existe. ¿Y por qué? Porque no ha dado su espíritu. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que oremos para que conozcamos la perfecta voluntad, agradable y perfecta delante de Dios, que nos renovemos el espíritu de nuestra mente. Y nos exhorta a conocer y a investigar cuál es la perfecta voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Así que hay una advertencia contra deslizarnos del mensaje que hemos escuchado. Número 1, porque Él es superior, porque tiene un ministerio redentor, la necesidad de un ministerio redentor. ¿Para qué fue necesario que Jesús encarnara? Número 1, a fin de recuperar nuestro destino perdido. Y ese destino perdido fue el hombre, el pecado original fue creado para gobernar todas las cosas, fue puesto a prueba, hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo, a causa de su pecado nos ha sido todavía capaz de gobernar sobre todas las cosas. Jesús vino para completar por el hombre el propósito original. Por eso que Pablo le llama el segundo Adán. Pablo le llama el segundo Adán. En Romanos le habla que él es el segundo Adán. Fíjese bien. ¿Y qué tiene que ver ese concepto del segundo Adán? Bueno, que Jesucristo tenía que vencer como hombre al diablo. Por eso que Pablo hace referencia a que él fue el segundo Adán. Su nombre sea la gloria. No lo venció como Dios, lo venció como hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Y venció al diablo como hombre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Eso está en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Y dice, por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así mismo la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no han pecado a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue con la transgresión, porque si fuera por transgresión de aquel que murió, murieron los muchos. Abundó mucho más para los que mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
Pues si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho reinará vida por un solo Jesucristo, los que recibieron abundancia de gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justificación vino a todos los hombres de la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos murieron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Está hablando que si Adán pecaron y ese pecado pasó para todo el mundo, Cristo vino, murió para que todo aquel que le acepte venga la justificación por medio de Jesucristo. Por eso que en Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces por medio de Jesucristo es que tenemos esa redención y esa justificación delante de Dios. Cuando venimos a Él, reconocemos nuestros pecados, nos rendimos a Él, Dios nos da poder, aleluya, nos lava de todo pecado, y no solamente nos limpia de todo pecado, sino que nos da poder para vivir en esa libertad. Amén, porque ese es el evangelio. Nos da poder para vivir en esa libertad, libre de la práctica del pecado. Su nombre sea la gloria. Seguimos para adelante. Su nombre sea la gloria. Todos adoran a ese Jesucristo, aleluya. Que gozarse en la palabra, hermano, que es que la palabra es maravillosa. Aleluya, gloria a Dios. El autor de la salvación, Hebreos capítulo 2 verso 5: por cuanto no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero al quien testificó ciertamente lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visite. Lo ha hecho poco menor de los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto, en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó, nada sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios guste de la muerte por todos nosotros. Porque conviene aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarse hermanos de ellos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confirmaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librarnos de todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Maravilloso el Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo Jesús. Estoy entre dos libros, estoy entre el comentario de la Biblia y este.
Gloria al nombre del Señor. Qué lindo el Señor. Vámonos por aquí entonces. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, por medio del autor de Hebreo, insiste en que Dios confirmó y respaldó el mensaje del Evangelio con señales, prodigios, milagros y don del Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque nosotros no queremos un evangelio muerto, ¿saben? Aleluya, queremos un evangelio de poder. Entonces dicen amén, hermano. Después de su resurrección, Cristo prometió que la confirmación milagrosa del mensaje del Evangelio acompañaría a todos los que en Él creen. Por eso la Biblia dice, hermano, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Los enfermos qué? Sanarán, ¿sí o no, hermano? Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. Cristo experimentó la humillación y el sufrimiento de la muerte por todo. Su muerte no fue, como afirmar alguno, una expiación limitada. Eso es muy importante. Aquí no solamente en este libro de Hebreo destroza la filosofía o las creencias o la falsa doctrina de los judíos mesiánicos. Usted dice, no, que los judíos están creyendo en el Mesías, pero espérate. Pero ¿cómo lo creen? Porque no creen que Jesucristo es Dios, creen que Jesucristo es hijo de José, hijo de María, y que fue hecho santo cuando el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo. No creen en el nacimiento virginal de Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice Isaías. Por eso que el relato del nacimiento de Cristo se narra en las Escrituras. No lo obviaron, porque su nacimiento confirma las profecías bíblicas. No solamente su nacimiento, no solamente su muerte. Hay gente que dice, no, aquí lo que importa es la muerte. No, murieron muchos. Lo que confirma que Jesucristo, o el misterio el misterio de la piedad, discúlpeme, son varios puntos. Número uno, su encarnación, su nacimiento, que lo especifica la Biblia, que tiene que ser una virgen. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, principado sobre su hombro, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Su nacimiento confirma que Él es el Mesías. ¿Sí, hermano? Su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su resurrección y su ascensión al cielo. Completa lo que es el misterio de la piedad. Si esos puntos no están, entonces la piedad está incompleta. Su nombre será gloria. El misterio de la piedad está incompleto. La expiación limitada, me estaba hablando, ¿verdad?, que este libro derriba los fundamentos de los judíos mesiánicos, y son otros puntos que no creen. Pero no solamente eso, sino del calvinismo. ¿Por qué? Porque el calvinismo dice que solamente Cristo vino a morir por los elegidos, o por los predestinados a salvación. Y ese Dios es un Dios que no es bíblico. ¿Cómo es posible que en el mundo exista gente que están predestinadas para la condenación? Usted me podrá decir, sí, pastor, lo que pasa es que la Biblia habla de predestinación, claro, pero habla de predestinación en Cristo. Es como si usted se monta en la número 2 y va para Isabela, de Aguadilla a Isabela, y usted se monta en eso, usted está predestinado a llegar a ¿qué? A Isabela. Pero si se baja de la número 2 y se va para allá, para Mayagüez, es en Cristo. La clave de Pablo es que Pablo decía que estamos predestinados ¿a quién? En Cristo. ¿Y cuándo es que estamos en Cristo? De modo que si alguno, ¿verdad?, de modo todo aquel que viene a él, ¿verdad?, es hecho nueva ¿qué? Nueva criatura. De modo que estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad?
es en Cristo Jesús, que somos hechos nueva criatura. Si no hay una nueva creación, no hay predestinación. Y la predestinación no es que hay gente seleccionada para perderse y otros para salvarse. Es una mentira del diablo. Aleluya. Dios no hace excepción de personas. Todo a quien Él viene no lo echa fuera. De tal manera Dios amó ¿a quién? ¿A quién? No dice unos pocos, dice al mundo. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice de algunos, de unos pocos, dice de todo aquel que en Él crea. Obviamente creer no es simplemente decir yo creo que yo vivo en Dios. Creer implica nuevo nacimiento. Creer implica rendirse. Creer implica tomar la cruz, negarse a sí mismo cada día y seguir a Cristo. Eso implica creer, porque hoy en día todo el mundo cree. Aleluya. ¿Sí, hermano? Entonces dicen amén. Aleluya, aleluya. Poderoso. Ayúdanos, papá. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque conveniencia aquel por cuya causa son todas las acciones, quien todas las cosas subsisten, quien habiendo llevado muchos hijos a gloria, perfeccionará por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Muy bien. Esto no significa que Cristo necesitaba la perfección moral o espiritual. Lo que se perfeccionó fue su función de autor o guía, alguien que va a adelantar, a abrir el camino que otros sigan. Solo podía ser el salvador perfecto de todos los que creen si primero soportaba el sufrimiento de la muerte como humano. Su obediencia y muerte lo capacitan para que fuera el perfecto representante de la humanidad, caía y que sufría el castigo del pecado en lugar de ellos. ¿Cuánto entienden eso? Él era 100% Dios, 100% Dios, todopoderoso, pero como humano tiene que estar sujeto a obediencia y tiene que ser perfeccionado, no en el sentido moral ni espiritual, sino en el sentido de que tenía que cumplir los requisitos para ser catalogado como salvador de todo el mundo. ¿Ve? Recuérdense que ahorita yo le dije que este libro tiene unas cosas peculiares, que tiene cita mucho del Antiguo Testamento. Y yo le dije ahorita que todo lo que habla del tabernáculo y todos los rituales, todos apuntan ¿a quién? A Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el Cordero perfecto que quita. Cuando Juan dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado de ¿qué? Ese Cordero tiene que tener unos requisitos. El día de la expiación tiene que tener unos requisitos. Tiene que ser sin defecto, tiene que ser primogénito. ¿Se oye, hermano? Y Cristo llenó todos esos requisitos, ¿verdad? Para ser constituido Salvador, aleluya, del mundo. ¿Se oye, amén? Qué lindo es el Señor. Dice que también participó de lo mismo en el verso 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. A su nombre sea la gloria. Debido a que aquellos quienes Jesús vino a redimir son de carne y de hueso, seres humanos obviamente, Él tuvo que hacerse hombre, pues solo como verdadero hombre podía llenar los requisitos para redimir la raza humana del poder de Satanás. Cristo murió para destruir el poder de Satanás sobre los que creen y librarlo del temor de la muerte, con la promesa de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 17. Por lo cual deberían ser todos semejantes a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues
en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Cuando los creyentes son tentados a ser infieles a Dios, a ceder al pecado, deben orar a Cristo, quien triunfó sobre la tentación. Y ahora, en calidad de sumo sacerdote, le promete la fuerza, la gracia para resistir al pecado. La responsabilidad de los creyentes es acercarse a Él en el momento de la prueba. La responsabilidad de Dios es ayudar en la hora de la necesidad. Ese que fue tentado 40 días, tuvo hambre, fue llevado por el Espíritu al desierto, tuvo hambre, fue tentado por Satanás. 3 tentaciones. ¿Por qué son 3 tentaciones? Porque son 3 las áreas básicas, son 3 las áreas que el enemigo tienta al hombre: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 áreas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 3 áreas básicas en las cuales el hombre es tentado. Jesús fue tentado, Adán falló, Jesús venció, y como venció, ahora como sumo sacerdote puede socorrernos a nosotros. Pero nosotros debemos acudir a Él y Él nos va a dar fuerza para vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a dejar ahí el martes que viene, si Cristo no ha venido, vamos a tocar que Jesús es superior a Moisés. Y vamos a acabar con esto de la superioridad, la supremacía de Cristo. Y es bien interesante. Vamos a ver si tocamos ciertos aspectos. Traemos unos dibujitos para que usted sepa del tabernáculo, porque aquí se va a hablar del tabernáculo y de toda esa sombra de lo que había de venir. A su nombre sea la gloria. Así que esperamos, aleluya, que haya sido de bendición. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted puede leer el libro de Hebreos en su casa, hermano. Hay libritos que una sentada usted se lo lee. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso el nombre del Señor. Están las aplicaciones, aleluya, que también, aleluya, se puede leer. Y si usted no entiende, pues les recomiendo la ley en Reina Valera. Luego la puede leer Nueva Traducción Viviente o traducción del lenguaje actual. ¿Ve? Siempre y cuando usted domine lo que dice Reina Valera, usted lee esas otras versiones, hay algunas que clarifican más y se entienden mejor. A mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, lo que dice en Hebreos capítulo 2. Es muy poderoso. Esperamos llegar ahí. A su nombre sea la gloria. Así que seguimos, hermano, ¿verdad? Cuidándonos en este asunto.